Hola mundo, ¿qué hace? ¿Cómo les baila? Lo sé, pasaron 2 meses desde el último video. Perdón, tuve varios problemas con el avance del traje. Al menos supongo que el video acumuló algunas visitas en este tiempo, ¿no? ¿Qué? 8700 visitas y 300 likes. Vaya, muchas gracias a todos por su apoyo al video. Prometo que no os dejaré sin video tanto tiempo otra vez. Tengo algunas cosas planeadas, de hecho. Bueno, como sea, no más rodeos y vamos al video sobre el brazo del traje Springlock, que a eso vinieron. Antes que nada, debo recordarles que esta es la segunda parte de la serie de Gran Montaje Springlock de la saga Five Nights at Freddy's en la vida real, completamente funcional. Si no han visto la primera parte o no la recuerdan, les recomiendo verlo. En la descripción dejaré un enlace al video y una playlist con todas las partes. Dos hasta ahora. Como sea, veamos cómo es el brazo del traje. Lo primero que hice fue, tal como con el torso, cortar tiras de cartón y con ellas armar la estructura interna del brazo. A diferencia del torso, esta vez algunas de las tiras tendrán que tener algunos huecos circulares donde irán los springlocks en forma de tubo que enseñé en el video anterior. Debo aclarar que aunque la parte superior e inferior del brazo puedan verse iguales, la parte superior debe tener las tiras horizontales mucho más juntas que en el antebrazo. Esto para que el brazo pueda tener la forma necesaria para permitir la articulación correctamente. Cada parte del brazo estará hecha de dos mitades, las cuales con la ayuda del mismo tipo de bisagras que usé en el torso permitirá que el brazo se abra y dé acceso a los springlocks en su interior para así retraerlo. Una vez la estructura interna del brazo estaba lista, la pinté de color plateado, tal como en el torso, para que tenga un aspecto metálico. Para haberla pintado, corté un trozo de la misma goma eva de 1 centímetro de grosor que usé en el torso y tras pintar el interior de negro la pegué a la estructura del brazo. Pequeña aclaración, me quedé sin goma eva y solo pude cubrir la mitad de la parte superior del brazo. Les dije que tuve un montón de problemas con el avance del traje. Bueno, sigamos. Con la goma eva ya pegada a la estructura del brazo, la forré con tela polar amarilla. El hombro, a diferencia del resto del traje, es únicamente un trozo de goma eva forrada con tela, y no tiene una estructura de cartón como el resto. Hablando del hombro, en él agregué una parte de un broche y la otra la pegué al torso para así poder hacer que el brazo sea desmontable del mismo, para así facilitar cosas como el mantenimiento y traslado y demás cosas, como si tengo que repintar algo, cambiar la tela por si se rompe o pasa cualquier accidente. Y de hecho, de esta misma forma de tratar las extremidades se ve en el juego Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, el más reciente, donde se puede ver un traje Springlock el cual está desmontado y tenemos que armarlo por las extremidades y la cabeza. A continuación verán un video que grabé usando el torso y el brazo del traje, junto a la misma cabeza que utilicé en el video anterior. Ahora, la pregunta que seguramente todos están haciendo, ¿es cómodo? No, para nada. De hecho, grabé el video en un día soleado con 25 grados y me sentí dentro de un horno. Algo muy canon, de hecho. Y la otra pregunta del millón, ¿sigue siendo seguro? Pues si no cometes la estupidez que yo hice de usarlo con 25 grados y arriesgarte a tener un golpe de calor y un desmayo, de hecho es bastante seguro. Me di un buen golpe con la puerta del baño donde grabé el video cuando entré y ningún springlock se soltó. Y claro, muchos otros se estarán preguntando, oye, ¿y la mano? Pues por desgracia uno de los muchos problemas que tuve con el brazo y el proceso de crearlo fue con la impresora 3D, que por alguna razón, no sé por qué, fallaba mucho, a veces decía que se sobrecalentaba aunque la tenía la temperatura correcta para el funcionamiento, las impresiones se despegaban y demás, o sea, intenté muchas cosas y aún así fallaba. Y justo coincidió de que las manos decidí hacerlas 100% impresión 3D para asegurar un funcionamiento correcto de estas y el mecanismo que tenían los dedos para moverse. Los cuales, aún sin que estén listos, obviamente les voy a contar cómo funcionan, ya que siguen siendo parte del brazo, aunque los terminaré en alguna otra ocasión, seguramente mostraré el proceso en algún short. Los dedos constan de 3 partes de endoesqueleto que se conectan con una pieza que permite la articulación. Dentro de las piezas de endo, estas se conectan con un resorte de extensión como los que usé para los springlocks en forma de garra del torso. Luego, en la punta del dedo pegué un cordón del cual se engancha mi dedo por medio de una pieza en forma de anillo que me permite mover los dedos del traje con los míos propios. Esta es una técnica muy usada en cosplay de personajes con manos grandes como Vi de League of Legends. No juego LOL, pero vi Arcane completa y conozco el personaje de ahí. Y obviamente también personajes de FNAF. De hecho, The Regular South, que es considerado uno de los mejores cosplayers de FNAF, si es que no es el mejor, usó esta misma técnica en su traje de Springtrap y seguramente también en muchos otros trajes que no he visto del todo.
Y honestamente nunca fui muy fan de esta técnica para un traje Springlock sobre todo, ya que se supone que las manos de una persona deberían abarcar toda la mano Springlock para moverla. Pero luego me di cuenta de un detalle. Al modelo de Springtrap le falta la cobertura de la punta de algunos de sus dedos, y deja ver el endosqueleto dentro, pero nada de la carne del cuerpo de William Afton. Además, las manos de Springtrap son enormes, así que pensé, ¿y si las manos de un traje Springlock usan este mismo sistema en FNAF? Eso explicaría el tamaño de la mano y la falta de dedos en los que... la falta de dedos humanos en el traje del modelo Springtrap, por lo que seguramente la mano de William Afton está solamente dentro de la palma del traje y desde ahí mueve los dedos del traje, por lo que seguramente esta es la forma real en que funciona la mano Springlock. Seguramente en algún futuro, si no logro sacar un video de avance del traje a tiempo, entonces subiré un video mostrando todas las referencias que he usado para crear el traje y que me han ayudado a hacerlo tal como debería ser un traje Springlock oficial en el mundo de FNAF, con referencias tanto de juegos como libros y la primera película, ya que a la fecha en la que estoy grabando y editando esto, la segunda aún no sale. Y esos serían los avances del traje Springlock hasta ahora. Lamento que el video haya sido algo más corto que el anterior, pero el brazo es bastante más sencillo que el torso, y habría traído el video mucho antes si no hubiera tenido tantas complicaciones. Aunque si se fijan en la barra de duración del video, notarán que el mismo aún no acabará. Esto es porque aún tengo un par de cosas que decir, aunque no estén relacionadas al traje, sino que más al canal. Primero, quiero pedir perdón otra vez por la tardanza en subir este video. Ya dije montones de veces que fue por complicaciones que tuve en el proceso. Pero tengo un par de ideas de videos en caso de tardanza otra vez, por lo que espero no dejarlos sin videos por 2 meses de nuevo. Intentaré apuntar a subir un video al mes como mínimo. Segundo, obviamente subiré más videos aparte de los referentes al traje Springlock. Tengo cierto interés por gameplays de ciertos juegos como podrían ser los próximos juegos de FNAF que salgan, o de Minecraft, ya que es el juego al que más horas le dedico. Creo que se nota, ¿no? Aparte de los gameplays también me interesaría mucho hacer más videos referentes a FNAF, ya que seguramente la mayoría de mi público viene del fandom de FNAF. Videos como opiniones respecto a temas, como podrían ser de teorías del fandom o temas de controversia en el momento, como podrían ser gente que no le gustó la introducción de Mimic en su momento, cosas así. También podría traer algún video sobre alguna teoría propia quizás, o más temas con respecto a eso. De hecho, un tema que me interesaría mucho hacer es el de hacer covers de canciones de FNAF, aunque no solamente de eso, también podrían ser de bandas que me gustan, cosas así. De hecho, ya tengo un cover de la canción Toxic de Boy With Uke, aunque es la versión en inglés. También me gustaría hacer adaptaciones al español de varias canciones, así que si quisieran pueden dejar sus sugerencias en los comentarios. Así podré elegir la que más apoyo tenga y así traerles una idea que a ustedes les guste. Tercero, esto sé que todos los youtubers lo dicen, pero es necesario ya que es un dato algo triste. Quisiera recordarles y pedirles que si les gusta este tipo de contenido se suscriban al canal, ya que el 96.8% de los que ven mis videos no están suscritos, lo que significa que podría fácilmente ya tener 1000 suscriptores o más y que YouTube considerara empezar a pagarme, lo que me ayudaría a comprar materiales para hacer ese tipo de contenido con más facilidad. Además que si puedo hacer algo que me encanta como es la creación de videos y además ganar dinero con ello, entreteniendo a un público, sería un sueño. Además que si se suscriben podrán ver más contenido como este y variado, como ya dije. Tengo varias ideas y planes, así que solo diré que tengo varias sorpresas pensadas. Cuarto y posiblemente más importante punto. Quiero agradecerles a todos por el apoyo que recibió el video del torso del traje. Significa mucho para mí el poder compartir algo que me apasiona como son las manualidades y la creación de cosas en general, y con ello entretener a un público que disfrute de verlo. El canal ganó 200 suscriptores en este tiempo y desde que subí el video, y ha conseguido más de 10.000 visitas entre el video en español, inglés y los shorts. Así que en serio, muchas gracias por apoyar el video y el canal en general. Le puse mucho esfuerzo al trabajo que hice para ese video y por lo que he visto en las estadísticas de YouTube, creo que dio frutos. Así que muchas gracias. Ahora sí, para terminar el video, voy a decir que por el momento el canal y los videos mantendrán la misma estructura. O sea, yo hablando sobre un tema con un gameplay de fondo. Como videos como este mismo estilo. Pero si hay algún cambio que creen que sería mejor, como quitar la música de fondo o poner más variada en los videos, aumentar la duración de los mismos por ejemplo, o quizás hasta cortarlos, o lo que sea, lo que ustedes sugieran, estaré leyendo sus comentarios para conocer sus opiniones. Ahora, manteniendo la estructura que mis videos tendrán desde ahora, y por ahora, a menos que quieran un cambio, verán un meme relacionado con lo hablado en el video, así que, chao mundo, tengan un buen día y suerte en su vida. ¡No puede hacer tanto calor!